Bien, lo que os decía, lo más interesante desde el punto de vista, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero en el mundo de las bacterias lo que decía es que el porcentaje de guanina y citosina varía muchísimo, el rango es muy amplio, va del 75% de guanina y citosinas, hablábamos de las mixobacterias, por ejemplo, al 25% de guanina y citosinas, por tanto un 75% de adeninas y timinas, y era el caso, por ejemplo, de micoplasma. Hablaremos más adelante de esto. Escherichia coli estaría alrededor del 55. Bueno, ¿qué sucede? Pues si una bacteria tiene un determinado porcentaje de guaninas y citosinas y tiene que fabricar proteínas que están codificadas normalmente por un elevado nivel de guaninas y citosinas, no tiene ningún sentido tener la misma proporción de codones para incorporar, de ARN de transferencia, para incorporar aminoácidos a todos los codones que los pueden incorporar. Es más, digamos, inteligente disponer. Tenemos una pregunta sin contestar. Vale, ya está. Perdónate. Um, es muchísimo más inteligente, pues, tener aquellos ARN de transferencia en número proporcionado para poderlos utilizar, ¿de acuerdo? Eso supone un montón de cosas a nivel de control de la traducción, ¿de acuerdo? Bien, es una cosa que es importante dentro del concepto del código genético. Después, también está lo de los codones de inicio. Ayer lo comentábamos. Principalmente hay tres, no solo hay uno, aunque el mayoritario siempre es el ATG, AUG en el ARN mensajero. Ya os dije que en Escherichia coli está demostrado que solo el 83% de las proteínas, son muchas, pero solo es el 83%, no es el 100%, se inician con un codón AUG. ¿De acuerdo? Mientras que el resto se inicia o bien con un GUG, sería el 14%, con un UG el 3%. Si no voy equivocado, esto suma el 100%. ¿Vale? Aunque a pesar de que esto ocurra así, el primer aminoácido que se introduce siempre es una N-formilmetionina y decíamos ayer, cuando terminábamos la sesión, es que muchas veces esta N-formilmetionina es procesada. O bien directamente es eliminada y esa metionina desaparece, o bien el grupo fórmico es eliminado y queda una metionina normal. ¿Es interesante saber el enzima funcional si tiene o no tiene metionina? Bueno, pues depende de lo que uno estudia. Si hace enzimología y le interesa caracterizar bien su proteína, sí. Para cosas genéricas, por ejemplo, para saber qué tipo de proteína tiene esa célula y qué función hace, pues no es necesario. Ya lo veréis vosotros. Vosotros vais a procesar una secuencia de 50 kilobases, vais a identificar proteínas y no vais a perder ni un minuto en quitar la metionina. ¿De acuerdo? Vale. Pues también hay que tener claro la existencia de diferentes codones de stop. Después hay cosas interesantes en los codones de stop que a veces, y no se sabe exactamente cuándo, codifica para aminoácidos, digamos, extraños. La selinocisteína, que a veces es considerada como el aminoácido 21, se incorpora con un UGA, un TGA, un codón de stop. ¿Cuándo? Pues cuando es necesario, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sabemos nosotros a esto? Si lo queremos estudiar, bueno, pues si estudiamos las proteínas tenemos que buscar si tienen selenio, si tienen selenocysteína. Bueno, es más trabajo, ¿no? Otro ejemplo es con el UAG que se incorpora la pirolisina, aunque es verdad que este aminoácido es menos abundante que la selenocysteína en las bacterias. De todas maneras, el código genético es el de arriba, esto es lo importante y para empezar a trabajar con él tenéis muchísimo más que suficiente con esto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces aquí veíamos, bueno, pues en el esquemita este, pues que íbamos a traducir una proteína, a traducir un ARN mensajero. Acordaros que se empezaba a partir del RBS, que es en donde se unía el ribosoma, y si os fijáis, el codón de inicio quedaba más o menos centrado en el sitio A del ribosoma. Entonces ahí es donde se introducía el ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Y aquí en este esquema la ARN mensajero empieza, bueno, la proteína empieza con un codón AUG y por tanto hemos puesto que se incorpora una metionina. Y a partir de ese momento el ribosoma va avanzando, ya sabéis cómo es, os lo explicarán si no os lo han explicado ya, si no estáis cansados de escucharlo, pero se va incorporando los diferentes aminoácidos atendiendo al código genético. AUG, pues una metionina, aquí lo tendríamos, AU, perdón, A, U, A, U,
G, una metionina. El siguiente era un UCG. Entonces tenemos la primera letra aquí, la segunda aquí y la G. UCG sería una serina. Y así hemos ido incorporando estos diferentes aminoácidos. Bueno, como acordaros que el extremo aminoterminal sería el que coincidiría con el inicio de la proteína y el extremo carboxiterminal sería el que coincide con el final del tránscrito. Lo digo porque a veces hablaríamos de extremos aminoterminales, carboxiterminales y así ya tenéis vosotros una referencia. Bueno, seguro que ya lo sabéis esto, ¿vale? Bien, entonces aquí empieza el concepto básico que os quería introducir porque lo utilizaréis en el trabajo y lo iremos, digamos, hablando o discutiendo durante casi todas las sesiones, ¿vale? Bueno, casi todas las sesiones, muchas sesiones, ¿vale? Y es estos conceptos de homología, identidad y similaridad. En inglés, similarity, porque no sé si similaridad estaría aceptado. Nosotros lo utilizamos muchísimo, pero a lo mejor el concepto real, el concepto correcto, según la Real Academia de la Lengua Española, sería semejanza, ¿vale? Pero bueno, os digo, entre los científicos, cuando hablamos nosotros en castellano o en catalán, hablamos de similaridad y viene del inglés similarity, ¿vale? La homología. Bueno, la homología es muy sencillo de entender. Una cosa es homóloga a otra cuando se parecen a algo. Pero aquí es un criterio muy importante. No podemos, en ciencia, dar valor a la homología. Nosotros no podemos decir que es un 30% homólogo. No, es homólogo. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, después hemos de utilizar un criterio para decir cuán homólogo es. Y aquí aparece, en este caso, la identidad y la similaridad. ¿Vale? Es decir, yo puedo decir es homólogo con un 87,5% de identidad. ¿Vale? O es homólogo con un 70% de similaridad, ¿vale? Pero no puedo decir es un 30% homólogo, ¿de acuerdo? Esto es un criterio importante que os tiene que quedar ya grabado a sangre y fuego, ¿vale? Bien, entonces, vamos a hacer primero un alineamiento, es decir, vamos a comparar una serie de secuencias, ¿vale? Teníamos esta secuencia inicial, es el tránscrito que tenemos, ¿vale? Y, bueno, tiene pues 31, esta secuencia tenía 31 nucleótidos, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho aquí es coger moléculas, en este caso de ADN, que son muy parecidas entre sí y que, por tanto, entre sí son homólogas, ¿vale? Es decir, esta sería la secuencia original, ha sido aislada de un microorganismo, el microorganismo 1, y codifica para esta proteína, ¿vale? La proteína pequeñita, pero es un ejemplo. Después aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 secuencias homólogas a la primera, aisladas de microorganismos diferentes, ¿vale? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando queremos comparar secuencias es alinearlas, ¿vale? ¿Qué es alinear una secuencia? Pues es colocar debajo de una letra su homólogo en esa secuencia. Entonces, fijaros que si aquí tenemos la referencia, he puesto ya ADN porque normalmente estos trabajos se hacen con secuencia de ADN, ¿vale? Con la cadena codificante, ¿vale? Aquí hemos puesto ATG, TCG, TCG, que sería el DNA que codificaría para este tránscrito, ¿vale? Entonces, debajo de esta adenina, que hemos colocado la adenina de esta secuencia, la adenina de esta secuencia, la adenina de esta secuencia, ¿vale? Aquí hemos puesto la timina, aquí la guanina, y aquí hay una timina, fijaros que en esta secuencia aparece una timina, pero aquí aparece una adenina, ¿vale? Aquí una timina, una timina, una timina, aquí hay una variación. Esta secuencia de aquí ya no es exactamente igual que esta, porque aquí ya hemos encontrado un cambio, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es ir colocando estos nucleótidos. ¿Qué ocurre? Pues fijaros, a veces es necesario introducir un gap, un agujero, un vacío, para poder generar a partir de una serie de secuencias homólogas entre sí un alineamiento correcto. Es decir, este alineamiento sería correcto. Y si os fijáis, lo que nos está diciendo es que si todo proviene de esta secuencia, si esta consideramos que es nuestra secuencia original, que esto después habría que discutirlo, pero si consideramos que esto es nuestra secuencia original, nuestra secuencia de referencia, esta secuencia de aquí, por un error de la DNA polimerasa, ha incorporado una timina de más.
Y como ha incorporado una timina de más, aquí hemos de introducir un hueco en el alineamiento. La secuencia sigue siendo A, T, G, G, A, T, E, A, E, A, G. No es que aquí haya un vacío, esta adenina está unida a esta, pero en el análisis, para buscar cuán homólogas son estas secuencias, hay que introducir aquí un agujerito. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, en esta secuencia de aquí, que también es homóloga a las anteriores. Aquí hemos tenido que introducir un agujerito también, pero aquí había habido una inserción. Aquí lo que ha ocurrido es que ha aparecido una deleción de un nucleótido. Es decir, esta guanina que está conservada en todas las secuencias, aquí ha desaparecido. Eso también es un error de la DNA polimerasa. La DNA polimerasa comete 3 tipos principales de errores. 1, se equivoca de nucleótido al incorporar. 2, se salta un nucleótido. 3, incorpora un nucleótido de más. ¿De acuerdo? Y todo esto genera cambio, genera mutaciones. ¿Vale? Bien, entonces, ya vemos que son homólogas, que se parecen mucho, hemos podido alinearlas. ¿Cuán homólogas son estas secuencias? Pues aquí tienes el primer valor, la identidad. Una vez que hemos hecho el alineamiento, lo que miramos es, en base a una referencia, que es esta, ¿cuántos, en este caso, nucleótidos son idénticos entre sí? ¿Vale? Y entonces aquí, si comparamos esta secuencia con nuestra de referencia, que ahora ya no tiene 31 nucleótidos, tiene 32 posiciones, porque hemos añadido en el alineamiento un gap. ¿De acuerdo? Tiene 28 posiciones idénticas de 32 posiciones totales. Por tanto, tenemos un 87,5% de identidad entre esta secuencia y esta secuencia. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa con esta? Pues aquí hay 31 posiciones iguales, porque solo hay un cambio. Esta adenina de aquí, que aquí no está. Fijaros que aquí hay un gap, pero aquí hemos tenido que introducir un gap, es decir, que de las 32 aquí es lo mismo. ¿Vale? Son 31 de 32. Por tanto, esta es 96,7% idéntica a la primera. ¿Vale? Siguiendo este racionale, tendríamos que esta tiene 30 de 32, sería un 93,7% idéntica a la primera. Esta un 93,7% idéntica, 96,7% idéntica y 93,7% idéntica. Por tanto, ¿cuáles son las secuencias más parecidas a la de referencia? Pues serían esta, que tiene una sola variación de 32 posiciones, y esta de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que todas son homólogas a la primera y este es el grado de homología que tienen determinado con identidad de nucleótidos. ¿Vale? Yo creo que queda claro. Muy bien. Hemos buscado esta como referencia. Si nosotros quisiéramos establecer relaciones entre secuencias y decidir cuál es la más primitiva de ellas, la ancestral, lo que deberíamos es repetir este análisis utilizando esta segunda de referencia, es decir, comparar esta con esta, 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 hacer lo mismo con esta siguiente, esta siguiente, esta siguiente, esta siguiente. Y al final lo que tendríamos sería una matriz de todas las secuencias contra todas las secuencias en donde se mostrarían las identidades. ¿Vale? Y con esto ya podíamos establecer relaciones entre las secuencias. No vamos a hablar ahora de árboles evolutivos, no vamos a hacer árboles evolutivos. Pero cuando os hablen de árboles evolutivos, si os muestren árboles evolutivos, pensad que un árbol, bueno, aparecerán árboles, tengo que reconocerlo, pero no haremos árboles. Cuando veáis un árbol, el árbol es una imagen gráfica de cuán parecidas son entre sí las secuencias, intentando extrapolar cuál ha sido el orden de aparición de las diferentes secuencias que nos encontramos a día de hoy. ¿Vale? Cuando veamos el primer árbol, os explicaré esto otra vez. ¿De acuerdo? Ya lo veis. Hemos determinado el grado de homología entre las secuencias con un parámetro, en este caso, que es la identidad. ¿Vale? Bien. Esto es lo primero que hay que hacer. Pero después, en la interpretación, nosotros podemos hacer una interpretación aséptica,
comparando letras, que es lo que hemos hecho aquí, y dar solo valores de identidad, o tener en cuenta lo que conocemos como el concepto de mutación, que habíamos hablado antes y que he vuelto a esquematizar aquí, y es que hay diferentes tipos de mutaciones. Están las transiciones y están las transversiones. Y ya os intenté explicar, o al menos comentar, que no todas ellas tienen el mismo coste biológico, coste de eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, hay toda una serie de matrices de distancia que intentan valorar el peso que tiene cada una de estas transiciones o transversiones en este alineamiento. ¿Vale? Es decir, que si nosotros queremos ya aplicar un modelo evolutivo, lo que estamos haciendo es transformando estas letras en nucleótidos e introduciendo el concepto de mutación. ¿Vale? Entonces, los árboles que se muestran normalmente están basados en un modelo evolutivo. Los modelos evolutivos más importantes son ya bastante pretéritos, pero son los que se utilizan. Jukes-Cantor, para Jukes-Cantor todos los cambios son iguales. Imura, en el 81, es el primero que introduce que las transiciones tienen un coste biológico inferior que las transversiones, y Amura en el 92 ya distingue entre estas transversiones y estas transversiones. Hay más modelos, ¿vale? Pero, bueno, eso es lo que estas distancias medidas por identidad se tienen que corregir con un modelo evolutivo si nosotros queremos interpretar qué ha pasado con los nucleótidos, no con letras. ¿Vale? Bueno, espero que quede claro. Es un concepto que es sencillo, ¿vale? Y porque ahora sí que vamos a complicarlo un poquito más. Ahora vamos a traducir esta proteína. ¿De acuerdo? Y aquí me salió mal, pero no ha salido. Me hubiese gustado que hubiese salido el código genético, pero bueno, ya lo arreglaremos. Bien, no pasa nada. Esta era la secuencia inicial, acordaros, es esta misma de aquí, ¿vale? Aquí la he digamos, adaptado con este guión, pero cada uno de los aminoácidos, metionina empieza en su nucleótido. En este caso, la isoleucina empieza aquí, pero no es que codifique 4 posiciones. Acordaros que esto es un gap, pero que esta adenina está unida a esta timina. ¿De acuerdo? Por tanto, vendría después la glicina, que empieza aquí, la tirosina, que empieza en esta T, y la serina, que empieza aquí. Os he dejado la secuencia de nucleótidos, os he dejado el porcentaje de identidad en nucleótidos que hay aquí determinado, ¿vale? Y que habíamos determinado antes. Y después os muestro los porcentajes de identidad entre las proteínas. Vamos a explicar esto. Fijaros aquí. Esta secuencia, que era homóloga a esta, ¿vale? Mantenía o tenía un 87% de identidad. ¿De acuerdo? Pero resulta que cuando la traducimos, la proteína resultante es 100% idéntica a la anterior. Es decir, aquí ha habido un montón de cambio en la secuencia de nucleótidos, un 87,5% de identidad. Eso significa un 12,5% de variabilidad, ¿vale? Y sin embargo, no se ha manifestado en la proteína. Probablemente no habrá ninguna manifestación en el fenotipo, porque el responsable final de el fenotipo es la proteína, no es el gen. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que todas estas mutaciones que se han incorporado son lo que se conocen como mutaciones silenciosas. No tienen no se trasladan a la secuencia de la proteína, ¿vale? Esto es muy importante. Veamos esta otra de aquí. Resulta que esta era una de las que más parecidas eran en cadena de ADN a la de referencia. Teníamos un 96,7% de identidad en nucleótidos, lo que es lo mismo, un 3,3% de diferencia, ¿vale? 31 de 32 frente a 28 de 32. Pero resulta que cuando lo traducimos, hay un cambio en la cadena de ADN. Claro, estamos contando, no sé si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 residuos. Un cambio en uno de los residuos supone que la variación es del 10%. ¿Vale? Es decir, que la identidad en aminoácidos de esta proteína con su referencia es del 90%. Fijaros,
un menor número de mutaciones en el gen se traducen en una mayor variabilidad en la proteína. Por tanto, una gran cantidad de mutaciones no tiene por qué significar una gran variabilidad fenotípica. ¿De acuerdo? Dependerá de qué posiciones en la secuencia de nucleótidos hayan cambiado. Son mutaciones silenciosas, no afecta para nada a la funcionalidad de la enzima. ¿De acuerdo? Y esto es lo que he puesto de manifiesto aquí. Son más parecidos genéticamente, pero fisiológicamente van a ser más diferentes. ¿Vale? Y esto puede ocurrir. Pero es que hay casos dramáticos. Fijaros este caso de aquí. 93,7% de identidad. ¿De acuerdo? 93,7% de identidad en nucleótidos. Pero resulta que se ha cambiado esta adenina y esta adenina ha transformado un codón TCG que codificaba para una serina a un codón de stop. ¿Vale? Entonces nos hemos cargado la proteína. Este cambio ha sido radicalmente importantísimo para la célula. La proteína ha desaparecido. Si esto fuese una proteína, sería una proteína formada por un solo aminoácido, ¿de acuerdo? ¿Vale? De hecho, si lo valoramos numéricamente, resulta que esta enzima y esta enzima solo conservan el 10% de identidad. ¿Vale? En el código enzimático de los ECs, que tiene 4 dígitos, se dice que el segundo dígito está limitado por un 30 a 35% de identidad. Es decir, que con un 35% de identidad, pues ya difícilmente podemos considerar que es el mismo enzima. Esto sería nada, por un 10%. Pero fijaros que el gen es prácticamente idéntico. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Es verdad, no es un gen, porque aquí tenemos un codón de stop. El gen sería solo esto. ¿Vale? Pero como es comparado una secuencia, ahí lo dejamos. ¿Vale? Es lo que hemos estado haciendo, ¿vale? 70% de identidad, 70% de identidad, 70% de identidad en aminoácidos en todos estos casos, ¿vale? Y ya os digo, el más parecido, la proteína más parecida a la red de referencia es esta de aquí con un 90% de identidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tenía el gen un 96,7% de semejanza. Bueno, perdón, esto. Es un 100 que es idéntico, ¿vale? Bien. Esto es la identidad en aminoácidos. Se utiliza también. ¿Qué pasa? Pues porque para complicarlo ahora vamos a hablar de la similaridad, ¿vale? La similaridad es un concepto que solo lo podemos aplicar en aminoácidos. Hace referencia a las características que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Entonces aquí lo que hemos puesto es una imagen en donde aparecen los 20 aminoácidos agrupados según sus características físico-químicas. Aquí tenemos la isoleucina, la leucina y la valina, que son los alifáticos, ¿vale? Pero la valina también, fijaros que forma parte del grupo de los que se definen como pequeño, ¿vale? De acuerdo. La leucina, por ejemplo, además de ser un aminoácido alifático, es también un aminoácido hidrofóbico, ¿vale? Estas son las categorías con las que podemos clasificar los aminoácidos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando sustituimos un aminoácido en una proteína, pues no es lo mismo cambiar un aminoácido alifático por otro aminoácido alifático que un aminoácido alifático por un aminoácido polar. Es decir, ese cambio de categoría de características físico-químicas del aminoácido hace que las proteínas se comporten de manera muy diferente. Aquí es donde introducimos el concepto de similaridad, ¿vale? Y vamos a fijarnos única y exclusivamente en estas dos proteínas resultantes. Teníamos un 70% de identidad en aminoácidos a partir de genes diferentes, ¿vale? Esta sería la de referencia. Aquí fijaros que una glicina ha sido sustituida por una arginina, ¿vale? Aquí una tirosina ha sido sustituida por una leucina y aquí una serina ha sido sustituida por una leucina. En este caso de aquí, la glicina por una alanina, la tirosina por una treonina y la serina por una arginina, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa en este caso de aquí? La glicina ha sustituida por una arginina, ¿vale? La glicina es pequeña e hidrofóbica. La arginina es polar y positiva. En cambio, en este caso de aquí, la glicina ha sido sustituida por una alanina y fijaros que la glicina y la alanina son muy parecidas físico-químicamente entre sí.
Ambas son pequeñas e hidrofóbicas. Por tanto, la sustitución de esta glicina por una arginina es mucho más radical, aunque es un cambio de un aminoácido, que la sustitución de esta glicina con esta alanina. ¿Vale? Y lo mismo ocurre en estos casos de aquí. Aquí están los 3 cambios. Bien, pues cada uno de estos cambios está cuantificado para la similaridad. Si calculásemos la similaridad de estas moléculas, resulta que esta secuencia de aquí, que tiene un 96,7% de identidad de nucleótidos y un 70% de identidad en aminoácidos, es 73% similar a nuestra proteína de referencia. Mientras que esta de aquí, que tiene un gen menos parecido al de referencia, pero que mantenía idéntica, que tenía la misma identidad que esta otra de aquí, resulta que es muchísimo más similar, porque los cambios que han ocurrido a nivel aminoácidico hacen que las características físico-químicas de estos aminoácidos y de la proteína, digamos, final, no sean tan diferentes, ¿vale? Claro, ¿qué es la medida correcta para interpretar la funcionalidad del enzima? Bajo mi punto de vista, la medida correcta para expresar cuán homólogas son dos proteínas sería la similaridad, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que para la similaridad hay diferentes matrices para determinar el coste de estos cambios. Aquí tengo 2 ejemplos, Pam-Dijkhoff de 1978 o Blossum de 1992. Claro, aplicando uno, aplicando a otro, tenemos valeros diferentes de similaridad. En cambio, la identidad es identidad. Nadie te va a discutir la identidad. Por tanto, si vosotros sois capaces de escoger la matriz correcta para las proteínas correctas, yo utilizaría similaridad. Si no sois capaces, yo utilizaría identidad. Y nunca os pueden penalizar por utilizar identidad. ¿Cuándo utilizaría similaridad? Por ejemplo, si estoy trabajando con una enzima, y otros investigadores ya han trabajado mucho y están aplicando siempre una matriz determinada de similaridad. Entonces, yo la aplicaría y estaría hablando de similaridad. Si no, a lo mejor no me arriesgaría. Pero cuidado, Pam y Blossum son matrices que utilizan programas como BLAST para calcular valores. Es decir, BLAST no solo os dará identidad, también os dará similaridad. Y por tanto, si vosotros hacéis una comparativa con BLAST para buscar homólogos en las bases de datos, podéis utilizar como criterio sin ningún problema el concepto de similaridad, ¿vale? Pero bueno, aquí la idea era que quedase claro lo que era similaridad, lo que queda identidad, porque lo iréis viendo rutinariamente a lo largo de la asignatura y a lo largo de toda vuestra vida como bioquímicos, si os dedicáis a cosas de secuencias, ¿de acuerdo? Bien. La última pregunta, ¿podemos establecer relaciones evolutivas entre proteínas? La respuesta es sí. Necesitamos hacer la matriz de identidad y después necesitamos aplicar concepto de evolución asociado al cambio que ha habido en la secuencia de nucleótidos. Aquí aparecen las matrices de distancia para proteínas. Aquí hay 2 modelos, Dijkhoff y JTT. Es lo mismo que Kimura para los nucleótidos, pero aquí aplicado a proteínas. ¿Vale? Bien. No os preocupéis, yo quería contaros la base, quería que tengáis claras lo que es la homología, que no la podemos cuantificar directamente. Lo que podemos utilizar la identidad y la similaridad para identificar, para cuantificarla, ¿de acuerdo? Esta era la idea. Y tened en cuenta que para después hacer modelos evolutivos, para hacer después relaciones entre secuencias, hemos de utilizar el concepto de mutación y hemos de utilizar matrices de evolución, modelos evolutivos, ¿de acuerdo? Esto es todo, o sea, que no es tan complicado, ¿vale? Bien. Y vamos a cambiar un poquito de tercio, pues, porque la parte de la secuencia ha sido dura y vamos a ver una imagen, ¿vale? Entonces, la idea ahora es iros orientando hacia la secuenciación de genomas, ¿vale? Y la posterior anotación, porque el trabajo que vais a hacer, que vais a empezar creo que el 23 de noviembre, va a ir de esto, entonces pues que tengáis claros una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Y después ya volveremos, digamos, a hablar de cosas de microbiología molecular, ¿vale?
Bien, el genoma procariota, y aquí pone cromosomas y plásmidos. ¿Por qué cromosomas y plásmidos? El genoma es todo lo que está, todo el material genético que codifica para proteínas y ARNs funcionales de una célula, ¿vale? Este sería el genoma. Y resulta que el genoma en procariotas se organiza en dos tipos de moléculas. Serían el cromosoma o cromosomas y el plásmido o plásmidos. Digo singular o plural porque dentro de nada veréis que no es que haya en una bacteria un solo cromosoma y un solo plásmido. Una bacteria puede tener un cromosoma y 0 plásmidos. Una bacteria puede tener un cromosoma y varios plásmidos. O puede tener 2 cromosomas y 0 plásmidos. O puede tener 2 cromosomas y un plásmido. O puede tener 2 cromosomas y varios plásmidos. Incluso puede tener hasta un máximo de 3 cromosomas. ¿De acuerdo? No se han identificado bacterias a día de hoy con más de 3 cromosomas. ¿De acuerdo? Pero bueno, a lo mejor con un poquito de suerte dentro de nada aparece uno con 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué son cromosomas y qué son plásmidos? Pues ambos son replicones, es decir, moléculas que se pueden replicar en una célula. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Pues que la maquinaria de replicación de la célula tiene que poderse anclar a algún sitio de esa molécula y generar copias. Si una molécula de ADN no se puede replicar, no sirve para nada. Y para replicarse, o bien per se es un replicón, es decir, la maquinaria la reconoce como tal y se replica, o bien tiene que introducirse en un replicón celular. Ahí estaríamos hablando ya de transposones, de integrones, de fagos, etc. Lo importante es que tanto cromosomas como plásmidos son replicones. Son los dos tipos de replicones que pueden tener las bacterias. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cromosoma y un plásmido? ¿Cuándo nosotros diremos que una molécula de ADN que se puede replicar es un cromosoma? ¿Y cuándo diremos que una molécula de ADN que se puede replicar es un plásmido? Pues la definición se basa en la presencia de genes esenciales. Si tiene genes esenciales, es un cromosoma. Si carece de genes esenciales, es un plásmido. ¿Vale? Pero entonces, ¿cuál es la siguiente definición? ¿Qué es un gen esencial? Pues, ¿qué es un gen esencial? Pues definiríamos como gen esencial aquel gen que es imprescindible para la vida de la célula en cualquiera de las condiciones en las que ésta ocurra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Un ejemplo para descartar lo que no es un gen esencial. Pensad en una resistencia a antibiótico. ¿De acuerdo? Esta bacteria, por ejemplo, está dibujada aquí. Imaginad que tiene un gen de resistencia a la kanamicina, un antibiótico betalactámico, ¿de acuerdo? Y en el medio en el que se desarrolla hay kanamicina. En ese medio, ese gen es esencial. Sin esa resistencia, esa bacteria moriría. Pero si le quitamos el antibiótico al medio, es decir, si el medio no tiene kanamicina, esa resistencia no sirve para nada. Por lo tanto, no es un gen esencial. Entonces, ¿qué es un gen esencial? Bueno, pues el gen esencial, por excelencia, es el gen que codifica para los ARN ribosómicos. De hecho, es el marcador prioritario que se utiliza. He seleccionado este gen como marcador prioritario de cromosoma. Los genes que codifican para los ARN ribosómicos se dice rDNA porque codifica para los rRNA, ¿de acuerdo? Principalmente porque sin ellos no habría vida celular, es decir, no nos podemos imaginar una célula en ninguna condición que no tenga ribosomas y el ribosoma tiene ARN ribosómico, tanto son esenciales. Pero además, dentro de nada veréis, es súper importante para estudiar la diversidad procariota. ¿Vale? Pero no es el único gen esencial. Es decir, nosotros podemos tener dos moléculas grandes en una bacteria y una puede tener el gen o genes de los ARN ribosómicos y la otra no. De la otra no pasa a ser un plásmido. Hemos de ver si tiene otros genes esenciales. Hay una lista de genes esenciales, de 150 o hasta casi 200 genes según los autores. Pero bueno, no se miran todos. ¿Cuáles son los genes esenciales que se suelen ver? Pues DNA, que veréis que es la primera proteína que interviene en la replicación del cromosoma procariota, RPOB, que codifica para una subunidad de la RNA polimerasa, KIRB, que codifica para la girasa, las DNAs polimerasa. Es decir, aquellos genes que vosotros consideráis como esenciales porque
realizan los trabajos básicos de la célula. Estos son los genes que se utilizan como marcadores para los cromosomas. ¿Vale? Entonces, cogemos una molécula de DNA, miramos qué tiene. Si tiene genes esenciales, está clasificado como cromosoma. Si no tiene genes esenciales, pues al final será un plásmido, ¿vale? Bien. Pero fijaros en la figura. Fijaros que el cromosoma aquí es muy grande y los plásmidos aquí hay varios y son más pequeños. ¿Esto es útil para la definición? No. No podemos definir al plásmido como aquella molécula pequeña, ¿de acuerdo? Y no podemos definir plásmido como aquella molécula que está en muchas copias. Pero sí que suele ocurrir que los plásmidos son más pequeños que los cromosomas. Pueden ser mucho, mucho, mucho más pequeños que los cromosomas. Pero pueden ser, no tienen por qué ser. ¿Vale? Y pueden estar en varias copias. Pero también puede haber plásmidos que están en monocopia, ¿de acuerdo? Por tanto, la definición que quiero que os quede también grabada a sangre y fuego es que un cromosoma es aquel replicón celular que tiene genes esenciales. Y el plásmido es aquel que no tiene genes esenciales, considerando al gen esencial a aquel que es imprescindible para la vida de la célula, sea cual sea la condición en la que ésta tenga lugar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, el concepto es muy importante porque lo utilizaremos bastante a menudo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros ahora podemos secuenciar fácilmente genomas. La próxima presentación irá para esto, ¿vale? Y entonces ya podemos valorar cuán diversas son las bacterias y cuán abundantes son las bacterias en la faz de la Tierra, ¿vale? Entonces esta figura está para esto segundo, ¿vale? ¿Cuántas bacterias hay en el mundo? Bueno, pues hay gente que las ha contado. Bueno, no, las ha calculado, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un artículo bastante bueno y relativamente reciente, en donde determina la importancia relativa de cada grupo de organismos en la biomasa de la Tierra, ¿vale? Y nos dice este artículo que esta fracción aquí del total de la biomasa serían las bacterias, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tendríais los arqueas y aquí los virus. Obviamente, en biomasa, las bacterias no son mayoritarias. ¿Quién gana? Pues las plantas. Pero fijaros que en biomasa hay muchísimo más que en animales. Y nosotros estaríamos aquí en esta fraccioncilla, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente no podemos decir que en biomasa nosotros, los humanos, seamos los reyes del mambo, ni siquiera los animales. Digamos que en biomasa, lo más importante, el grupo de organismos más importante sería las plantas, ¿vale? Pero si tuviésemos que contar cuántas plantas hay en el mundo o cuántas bacterias hay en el mundo, claro, como las bacterias son muchísimo más pequeñas que la mayor parte de las plantas, por no decir todas, resulta que es verdad, con 10 a la 21 y 10 a la 30, digamos, individuos, a nivel individual hay muchas más bacterias que plantas en el mundo, pero no en biomasa. Vamos a discutir por esta meme, ¿vale? Pero sí que vamos a discutir ahora en cuántas especies hay en el mundo, ¿vale? Porque una cosa es lo que formalmente está descrito, y aquí está el número, hay 1,5 millones de especies, según este artículo del 2017, ¿vale? Pero la estimación de especies en el mundo, según este artículo, ¿vale? Es de 10 a la 9, ¿vale? Y entonces lo que quiero que os fijéis es en los quesitos que han aparecido aquí, que es cómo ha ido variando la cuantificación de especies de los diferentes grupos en las diferentes aproximaciones experimentales que han hecho diferentes autores. Tenemos una aproximación experimental en el 92, una aproximación experimental en el 2011 y una aproximación experimental en el 2017. Es el artículo que está citado aquí, ¿de acuerdo? Para obtener la información de estos dos, si os interesan, pues podéis recurrir a este porque están citados también, ¿de acuerdo? Pero fijaros, en este casito de aquí, resulta que en el 92 había un montón de especies animales descritas, ¿de acuerdo? Y había muy pocas especies de plantas en comparación a las de animales, muchísima menos de hongos, ¿de acuerdo? Aquí estarían los protistas y las bacterias solo supondrían el 0,4% en 1992. En el 2011, vamos, la gente que trabaja con animales se esforzó muchísimo y entonces en estos 92, 2002, en estos casi 20 años, el porcentaje de especies animales se incrementó muchísimo respecto al resto. Pero ¿qué pasa en 2017? En 2017 empieza a aparecer ya la cruel realidad que nos ocupa. Es que en cuanto a número de especies, el número de bacterias, de especies distintas de bacterias, es muchísimo más grande que el del resto de grupos juntos. ¿Por qué?
porque cambia el concepto y cambia la manera de identificar esas especies bacterianas, ¿vale? Entonces, lo que voy a intentar ahora es a justificaros con la genómica que realmente el número de especies bacterianas es muy grande. Muy probablemente muchísimo más grande que el de cualquier otro grupo de organismos vivos sobre la faz de la Tierra. ¿De acuerdo? Es verdad que son estimaciones, es verdad que no podremos saberlo hasta dentro de muchísimos años, pero espero convenceros con las sesiones que os voy a dar desde ahora hasta el final del curso para que veáis que realmente la diversidad específica de bacterias es enorme. Esto está evidentemente asociado a una diversidad metabólica brutal, ¿vale? Esa es la idea. Bien, a día de hoy, no sé qué día de noviembre estamos. Bueno, esto lo miré. Uy, ¿qué ha pasado? Oh, no sé qué había pasado. Ha habido un pequeño... Se me ha ido la pantalla. Espero que me oigáis todavía bien y que me veáis bien, ¿vale? Bien, hasta el día de hoy, ¿cuántas especies bacterianas hay descritas en el mundo? No cuántas hay, porque hay un montón de diversidad sin describir, ya lo veréis, pero ¿cuántas hay especies bacterianas descritas en el mundo? Pues el número de especies bacterianas descritas en el mundo a día de hoy es muy pequeño en comparación con lo que realmente hay. Hay 20.261, bueno, a ver, hace como 10 días había 20.261 especies válidamente descritas en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa válidamente descritas en el mundo? Bien, nos tendríamos que ir a esta página web de aquí, que está gestionada por la Asociación Alemana, a la colección alemana de cultivos tipo, en donde se recoge el listado de las especies válidamente descritas. El válidamente descritas es muy importante. Porque para describir una especie bacteriana no basta que yo, que soy microbiólogo y llevo haciendo microbiología durante, no sé, 24, 54, casi 30 años ya, ¿eh? Debe llevar 28 años haciendo experimentos. No soy muy bien microbiólogo, pero soy microbiólogo, ¿de acuerdo? No basta con que un microbiólogo diga, mira, tengo un microorganismo nuevo, voy a ponerle nombre, esto va a ser una especie nueva. No basta. Hay toda una serie de normas a seguir, una serie de comités de expertos que tienen que validar que lo que tú estás describiendo es realmente una especie nueva, ¿vale? Y en esta página tenéis toda la normativa, ¿vale? La normativa es bastante tediosa, pero lo que importa es que hay detrás una normativa para definir qué es una especie bacteriana bien descrita. Y hasta que esto no es así, no podemos hablar de esa especie bacteriana. Es cierto que nosotros podemos bautizar a un microorganismo. Tenemos una cepa muy interesante, hacemos 4 experimentos, decidimos que se parece mucho a unas pseudomonas y a partir de ese momento, para facilitar la nomenclatura, podemos decir nosotros que es una pseudomonas, ¿vale? Podemos no arriesgarnos y poner que es una pseudomonas SP punto y por decimos diríamos que pertenece al género pseudomonas y ya está. Y nadie nos diría nada. Pero si dijésemos que es una pseudomonas, yo qué sé, rafaeliensis, porque la he descubierto yo que me llamo Rafael, ¿vale? Y lo publico así, y los revisores me lo aceptan, eso no quiere decir que eso sea una especie real y que esté bien descrita. Tiene que estar validada por esta gente. Son los expertos en taxonomía. Y ya os digo que no colaría, ¿vale? Por muchas especies que yo quiera generar, no pasan ese filtro. El filtro es muy estricto. ¿Es demasiado estricto, tal vez? Bien, yo creo que sí. Y muchos científicos pensamos que sí, porque realmente la diversidad bacteriana es muy enorme, muchísimo mayor que estas 20.000 descritas hasta el día de hoy, ¿vale? Pero creo que también es muy importante que haya un control de la gestión de la taxonomía, porque si no, este número sería enorme. Y claro, es muy fácil distinguir una cebra de un león. Pero distinguir unas pseudomonas de una escherichia visualmente con el laboratorio no es tan fácil, ¿vale? Hay que hacer cosas bastante específicas para visualizarlas. De hecho, vosotros el próximo semestre haréis prácticas, tendréis en placa microorganismos diferentes, de géneros diferentes, y los veréis y diréis, pues parece lo mismo, los miraremos al microscopio y parecerán lo mismo, tendrán el mismo color. Y hacemos unas cuantas pruebas bioquímicas y serán exactamente iguales, pero serán muy diferentes entre sí, ¿vale? Una será una enterobacteria, la otra será una pseudomonas, ¿vale? Y esto lo veremos en práctica, no os preocupéis. ¿Bien? Bueno, pues en esta página web de aquí tenéis la norma para hacer taxonomía.
¿vale?